Por escrito. Por escrito. Bienvenidos a Por Escrito, estamos en un programa más, estamos en Radio Anáhuac, que el día de hoy nos acompaña. ¿Qué tal? Seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Mi nombre es Cecilia Durán Mena. ¿Cómo están? Como siempre me da mucho gusto saludarles, yo soy Raúl Sanz. Un servidor, Juan Carlos Padilla, nuestras redes sociales. Por supuesto, los invitamos como en cada ocasión a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos en Facebook, Revista Por Escrito, Twitter, @Por Escrito, Instagram, @Revista Por Escrito. Escúchenos en Spotify, véanos y escúchenos también a través de YouTube. Y recuerde que todos los miércoles salimos con la emisión en Radio Anáhuac e igualmente en punto de las 9 de la noche estamos en Código Libre. Síganos, por favor. Después de todos los programas que hemos estado haciendo, valdría la pena seleccionar los mejores y con esos hacer un ramillete interesante de antología. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos literarios, mi querida Ceci, ¿cuál es Híjole, ¿cómo le vamos a hacer para elegir estos programas que tú querías? Sería complicado, ¿no? Aunque Sería me imagino que complicado. cada uno de nosotros y también la gente de producción y la gente que nos hace el favor de seguirnos todas las semanas puede tener sus favoritos por afinidad hacia un tema, hacia algún autor o porque pasaron cosas simpáticas o se pelearon mucho o cosas así. Pues el día de hoy vamos a hablar de eso, de estas selecciones que a veces se hacen y vamos a hablar de las antologías, que es esta manera de recopilar textos, obras, piezas musicales, etcétera, que se seleccionaron por algún interés, por algún estilo o por la calidad que éstas tienen. En fin, vamos a hablar porque además hay cosas muy interesantes que decir alrededor de las antologías. Sí, es un tema muy, muy interesante para todos los que nos gustan las distintas o los distintos tipos de arte, las antologías, porque ya lo mencionaba Ceci, desde luego lo nuestro en este programa pues es la literatura, por supuesto, y vamos a encontrar antologías de cuentos, de fábulas, de poemas, de cuántas cosas, ¿no? Pero lo mismo podemos pensar en películas. Hace poco yo no las he visto, las tengo seleccionadas en mi lista, pero Juan Carlos ya me platicaba que él ya las ha visto, la de los robots, por ejemplo, en Netflix, ¿no? Esta serie de cortometrajes animados que tienen que ver con robots tal cual, ¿no? Y son distintos formatos de animación incluso, ¿no? Creo que si no me equivoco están en la cuarta temporada, tercera temporada, por ahí están. Entonces, estamos, Love, Death and Robots, ¿no? No, me ayuda Juan Carlos justamente con el título. Entonces, es muy interesante cómo antologías de distintos tipos y formatos de arte y de expresión los vamos a encontrar. Entonces, hoy un tema muy interesante a partir de lo que un autor puede recabar y lo que nosotros como audiencias y espectadores podemos disfrutar. Conforme uno va creciendo, va aprendiendo a seleccionar los libros que lee o a seleccionar los libros que compra. Supongo que también cuando va teniendo una oportunidad de comprar más libros o comprar libros más caros, también va pudiendo hacer esa selección. Y es un poquito lo que le explico a mis alumnos. Hay libros que son antologías de textos de diferentes autores, como ya vimos, cuentos, ensayos, poemas. Hay libros que prometen la obra completa de un autor. Esto no sería una antología porque está toda la obra del autor. Y también hay otras que son obras escogidas. La diferencia quizá entre una antología y una obra escogida es que la obra escogida no necesariamente tiene una misma temática o una misma línea narrativa, que es lo que la antología estaría buscando brindar. Entonces, quizá la recomendación es fijarnos bien cuando dice antología, porque entonces tiene una intencionalidad diferente. Cuando es una obra escogida, es decir, alguien seleccionó de las obras de este autor, del tipo que sean, algunas que le gustaron, o cuando hablamos de una obra completa. Y es que yo creo que cuando nosotros hablamos de antología, estamos hablando del trabajo de uno o varios autores, pero sin duda estamos hablando de un trabajo editorial. Y en ese momento el editor se convierte como una especie de florista. Entonces tiene que elegir cuáles son las combinaciones
que van a ir de acuerdo al tono, al ritmo, a la intención que se le quiere dar a esta antología y sobre todo este florista tiene este editor tiene una intención muy, muy específica que es una intención didáctica. Y entonces ese es como el ingrediente fundamental que debe de tener una antología. No solo eso, creo que otro ingrediente muy interesante de las antologías es justamente que al recabar en esta línea que ya nos explicaba ahorita Juan Carlos, una serie de obras, la que ustedes me digan, que quizá el resultado final pueda ser todavía más interesante que una de esas obras en su manera individual, ¿sí? Esto lo podemos tener en muchos casos, que cuando ya se recopiló todos estos cuentos, por poner un ejemplo, todos estos poemas, resulta que el lector disfruta mucho más el resultado final de esta compilación a decir, a mí esa obra única no era mi fascinación, no era muy fanático, pero ahora que tengo todo esto, lo disfruto, lo gozo mucho más, incluso hasta en una comparación, ¿no? De lo que un autor escribió contra el otro en la misma temática, en la misma línea. Entonces, muchas veces nos encontramos con un resultado muy interesante. Puede ser mejor la propia antología que la individualidad de una sola obra. Claro, y me parece que Ceci lo señalaba porque yo estoy pensando, claro, tenemos la obra completa de un autor, tenemos una antología de un autor, pero la intencionalidad que tiene la antología es esta invitación y el origen que puede tener la antología, porque puede haber antologías a partir de talleres, puede haber antologías, por supuesto, de un autor, puede haber antologías de alguna recopilación de autores de una misma época o que tengan una misma temática. De hecho, quizá en las conversaciones Raúl nos pueda platicar porque me ha dicho que luego con sus grupos tiene esta dinámica de soltar un tema y entonces a partir de este chispazo, de esta intención, surge todo y ya en la parte de conversaciones podemos ir un poquito desglosando y dando ejemplos de cada uno de estos. Lo que me parece relevante es, nos podemos acercar a determinado tipo de literatura, tema o a partir precisamente de las antologías. No porque vayamos a conocer a profundidad a los autores, a menos de que lo que queramos es eso. Lo que hay que ubicar muy bien es la intención que tienen estas antologías para poder decidir si es lo que queremos o no leer. Y es que estas antologías también tienen otra función que es una función muy loable, que es rescatar, a veces, por ejemplo, nos vamos con los grandes, grandes nombres y las grandes obras que fueron escritas, pero hay pequeños poemas, cuentos, etcétera, que no tuvieron tanta fortuna, que no tuvieron tanta fama y que son maravillosas y que a lo mejor entran en esa antología y ahí descubrimos, o bien que de repente tenemos a muchos autores que son muy famosos y a otros que están maridados ahí, que no lo son tanto y que los podemos descubrir a partir de estas antologías. Por eso esto que decía Raúl es también tan importante. Tiene esta cuestión didáctica, pero también tiene una función de rescate y eso es algo muy bonito. Y sí, al ratito ya en conversaciones les platicaré justamente esta dinámica que hago con mis alumnos que me gusta mucho y que los resultados son fabulosos y que uno termina por sentirse verdaderamente orgulloso de lo que logras plasmar en los alumnos y cómo los impulsas a una creatividad muy interesante. Rápidamente hablando de estas antologías de autores, una que me viene ahorita a la mente que me gusta mucho son las de Edgar Allan Poe, ¿no? Porque Edgar Allan Poe lo mismo tenemos poemas que cuentos, pero sabemos cuál era el género de Poe, ¿no? Entonces de pronto encontrar una antología con suspenso, con terror, con miedo, me parece fascinante. Entonces, pero bueno, se nos va acabando el tiempo, mi estimado Juan Carlos, platicaremos de ello más adelante. Sí, claro, porque además también podríamos hacer determinados tipos de distinciones. A mí me viene a la mente, creo que las primeras grandes antologías intencionadas podría ser el de Cameron, por ejemplo, o podría ser Las Mil Noches y una Noche, o podría ser los mismos cuentos de Canterbury que no terminaron de hacerse como tal, pero estos son extraordinarios ejemplos de cómo vamos a ir ordenando, porque en última instancia las antologías son básicamente una forma de ordenar la narratividad. Pero bueno, vamos a respirar un poquito, porque ahora sí viene el resto del programa y es programa de antología. Lo desconocido.
Fíjense que en la historia de la literatura hay grandes autores que se recuerdan especialmente por sus obras inmortales, antologías que han sido emblemáticas y que sirven así como el referente de cierta época, de cierto autor, de cierta corriente literaria. Pero también existen algunas que se han quedado en el olvido. Muchas de ellas injustamente se han quedado en el olvido o han quedado en el rincón de lo desconocido. En este caso me voy a referir a una de estas antologías que quedaron en este rincón desconocido, que es el Kokin wa Kanashu, que se trata de la primera antología de poesía japonesa. Esta compilación, esta antología, también es conocida como Kokinishu y es una obra de compilación de poesía japonesa que se hizo por orden imperial. El compilador fue el poeta Ki Tushiyuku en 905. Estoy hablando de una obra verdaderamente antigua. Fue la primera obra literaria importante escrita en el sistema de escritura kana. Y comprende, fíjense, tiene un número hasta cabalístico, 1111 poemas, es decir, 4 unos, 1111. Muchos de ellos fueron anónimos. Esta compilación, esta antología, está dividida en 20 libros ordenados por tema. Estos incluyen 6 libros de poemas de temporada, 5 libros de poemas de amor, libros individuales dedicados a temas como viajes, como el duelo, como felicitaciones también. En aquellos años, Ki no Tsukiyaki, este hombre era un hombre noble que pertenecía a la corte, también fue funcionario de gobierno y fue un destacado hombre de letras en Japón durante el periodo Heian que cubrió de 794 a 1185. Pues mientras se desempeñaba como jefe de la división de documentos imperiales, este hombre tuvo un papel destacado en esta compilación de poesía imperial. En su introducción, que es en prosa, se discute la naturaleza general de la poesía, de los estilos de los poetas que están ahí representados. Esta introducción, que fue escrita en alfabeto silábico cursivo, fue desarrollada y se considera como una de las primeras obras maestras de la prosa japonesa. O sea, estoy hablando verdaderamente de un libro que tiene verdaderas joyas y verdaderas proezas literarias. Les decía que se pueden dividir aproximadamente en 3 periodos que también reflejan las diferencias estilísticas amplias de estos poemas anónimos de principios y mediados del siglo IX e incluso puede ser que nos hayan llegado desde antes. Son de la época que se conoce como los 6 genios poéticos y estos poemas que fueron editados a finales del siglo IX y a principios del siglo X son poemas que se atribuyen a casi 130 poetas que fueron conocidos en este tiempo. Bueno, si no se hubiera hecho esta compilación, todos estos poetas japoneses hubieran quedado en el olvido. De los aproximadamente 450 poemas anónimos, se cree que muchos derivan, como se dio en gran parte del mundo, de tradiciones orales, de la canción popular, y aunque algunos comentarios medievales del Gelán afirman de manera bastante plausible que los editores identificaron deliberadamente como anónimos ciertos poemas personales del más alto rango social, otros poemas de bajo estatus y algunos de los propios compiladores y ciertos poemas que tendrían que infringir varios tabúes. Vale la pena leer esto que estamos rescatando el día de hoy. Conversaciones. Hemos llegado ya a nuestras conversaciones. Mi querida Ceci, ¿cómo te gustaría comenzar? Híjole, de verdad que hay tanto que no sabría ni por dónde empezar, pero me gustaría comenzar por autores latinoamericanos. Hay una antología maravillosa que imagínate a quién está reuniendo.
Está reuniendo autores de la talla de Jorge Luis Borges, de Bioy Casares y de Silvana Ocampo, que ofrecen toda la, digamos, una perspectiva de la literatura que siempre ha despertado este encanto, esta chispa, y es que estos tres grandes escritores latinoamericanos pudieron hacer una compilación maravillosa, reunida en un solo libro, para tener una probadita de las letras de estos maravillosos autores. Por ahí me gustaría empezar. ¿Te imaginas, mi querida Ceci, si en esa misma antología hubieran podido meter también a Gabriel García Márquez, lo interesante con su realismo mágico, ¿no? En este combinado Claro. Y a Cortázar. A Cortázar, ¿no? En sus cuentos maravillosos serían también fantásticos verlos ahí, ¿no? Yo le voy a tomar el dulcecito que me dejó hace rato Juan Carlos ahí sobre la mesa, porque es un ejercicio que me gusta muchísimo y que yo pues insto a cualquiera que tenga la oportunidad de llevarlo a cabo a trabajarlo, sobre todo de manera grupal. ¿Qué es lo que yo hago en una de mis materias? Les platico a mis alumnos que todos van a tener que escribir un cuento a partir de una única frase y que esa frase tiene que encontrarse incluso de manera literal dentro del propio cuento. Les pongo, lo pongo aquí como ejemplo, el gato ha muerto, ¿no? Les pongo esa frasecita así en la pantalla, les digo, con el gato ha muerto de manera literal, quiero que hagan un cuento y que encuentre esa frase en alguna parte del cuento. Ya saben, el típico de, profesor, ¿lo puedo poner de título? Obvio, no. Esa es la única. Pero el gato muerto puede ir al principio, en medio y al final. Y lo otro que les trato de impulsar a partir de esa frase es, rompan las barreras, no se vayan con lo más básico de esa frase, ¿no? Trasciendan al siguiente pasito que sería, ¿cómo puedo hacer algo muy creativo con el gato muerto? Y de pronto me topo con historias increíbles de que el gato no es el animal que todos conocemos, sino que es el apodo a lo mejor de un narcotraficante. Y entonces hacen una historia en torno a ese narcotraficante que al final en una escena a lo mejor lo matan, ¿no? Y entonces terminan con la frase de el gato muerto, ¿no? Entonces, wow. hace una serie de cuentos, pero eso es un ejemplo. Hay otros que sí utilizan al animalito, hay otros que utilizan mil cosas que se les vienen a la mente. Me han hecho cuentos hasta con Garfield, imagínense, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas increíbles que cuando haces la recopilación de todos estos textos, mi idea, y lo he ido proponiendo, rebotando también con los alumnos, es juntar, ahora sí que entre todos, cierta cantidad, para hacer un cuentito de una antología de todos estos cuentos, y que el cuento se llame incluso, el libro se llame El gato muerto. Y entonces cada cuento tiene que ver con una narrativa similar, aunque desde el punto de vista de cada uno de los autores, ¿no? Entonces yo creo que es un ejercicio que se vuelve muy interesante, fascinante, y ver lo que con el gato muerto, qué pasa por la cabeza de cada uno de estos autores. Que no es lo mismo el gato muerto que quiero matar al gato. Bien, a mí me gustaría traer un poquito a colación cómo pueden también surgir algunas antologías. Por ejemplo, ya tengo muchos años con este librito que se llama Criacuervos. Dice la sinopsis, las narraciones que aparecen en este volumen son resultado del trabajo de un grupo de jóvenes creadores, miembros del taller de narrativa del Hijo del Cuervo, taller que he tenido el placer, el privilegio de dirigir, y este grupo de creadores ha trabajado con toda dedicación, con envidiable entusiasmo y con un amor a la literatura verdaderamente peculiar. Entonces, de un taller puede surgir una antología de textos propias del taller. Me gustaría también, dándole un dulcecito a quien ha estado involucrada indirectamente también en el proyecto de Por Escrito, de Editorial Ática, el primer concurso iberoamericano de cuento Ventosa Arrufat y Fundación Elena Poniatowska, que Sofía Fischl Gallardo tuvo el placer y el honor, y además a Raúl y a mí, que por supuesto le dimos clase, nos da muchísimo gusto. Su cuento se llama La visitante del alba y puede participar y puede formar parte de una antología de jóvenes creadores. Y me parece que Por Escrito de alguna manera también consigue esto. Nosotros que somos profesores de narrativas, buscamos no solo el talento, sino ese espíritu entusiasta por encontrar ese narrador que todos llevamos dentro, no importa si es poesía, no importa si es cuento, no importa si es ensayo, pero es impulsar también. Por eso no solo atrapar lectores, también escritores, para nunca dejarlos ir. Exactamente, mi querido Juan Carlos, justamente eso, o sea, la revista, ¿qué es lo que es?
es una antología. Es una antología de prosa, es una antología de imágenes, es una antología también de versos, y es la oportunidad para que todos aquellos que tengan pluma y que tengan algún texto, en lugar de que se quede guardado en el cajón, échenlo a volar y hay que publicarlo. Por eso no se les olvide que seguimos publicando también todas esas plumas que tengan interés en llegar a ser al altar de la letra publicada. Bien, dos muy buenos anuncios, de verdad. O sea, aprovechen este espacio, como bien dice Ceci, este medio que es por escrito para poder publicar. De nada sirve tener una super idea, terminar por escribirla y luego guardarla en el baúl de los recuerdos, ¿no? Yo siempre he dicho y soy defensor de que los libros, los cuentos, todo tipo de narrativa literaria está ahí para ser leída, no para ser guardada, ¿no? Entonces, pues sí, me parece que vale la pena este gran anuncio. Por el otro lado, también me sumo a lo que ya platicaba Juan Carlos de Ana Sofía Fischl. Tuve la oportunidad, me regaló también el libro. Qué bruto, qué pluma tiene, es extraordinario. Además, escribe mucho el género que a mí me gusta, entonces todavía lo disfruto más, pero de verdad tiene una pluma que hay que disfrutarla, que hay que gozarla, y no solo eso, hay que seguir impulsando a gente como a ella. Yo creo que ella tiene todos los elementos y atributos para convertirse en una gran escritora, lo digo así abiertamente, ¿no? Yo también Entonces, creo. qué padre tener este tipo de alumnos con esa hambre de escribir. Y por el otro lado, pasando a otros contenidos que me gustan mucho en cuanto a antologías, ustedes saben que me gusta el cine, que me gusta la música, y dentro de la música podemos encontrar muchos tipos de antología. Y me viene a la mano, a la mente, perdón, alguna vez ya incluso hasta lo presenté cuando estábamos en pandemia, me acuerdo desde mi casa, una antología de Serrat, de Joan Manuel Serrat. Wow, Estamos hablando de un hombre que se está retirando, por cierto, está haciendo su última gira, se le va a extrañar, por supuesto, al Nano, pero algo muy interesante es, imagínense, piensen en un Serrat que llega a México exiliado, ¿no? Buscando que alguien le dé cobijo por la guerra franquista, por la guerra civil en España que se estaba viviendo, y luego la dictadura, por supuesto, y él era uno de los perseguidos. Entonces llega aquí a México, y si alguien de verdad alguna vez ha escuchado Serrat, y si no, porfa, vayan a escucharlo en este momento, todas sus canciones son historias. Son historias fascinantes que perfectamente se pueden convertir en cuentos, en novelas, en películas o en lo que me digan, ¿no? Con Serrat podríamos hacer una estrategia transmedial completamente, ¿no? Entonces, yo tengo un libro que se llama justamente así, Antología de Serrat, y hablamos de toda la historia desde los años 60 hasta los años más recientes de la carrera musical de Serrat, cómo ha ido cambiando, cómo se ha ido construyendo la obra de Serrat, y siempre sus canciones están contextualizadas en el momento, en la década que él estaba viviendo, en el país que se encontraba, con la gente que se rodeaba. La música es un claro ejemplo también para crear antología. Me gustaría, por supuesto, remitirme a los clásicos, em, porque además es material que uno utiliza para dar las clases también. Buscando un poco de la poesía griega que me encantó descubrir a partir de este libro, que es una antología de poesía lírica griega, entender que los griegos recitaban la poesía acompañado de música. Es complicado en el caso específico de la lírica griega, porque ellos, a diferencia de lo que estamos más o menos acostumbrados del ritmo y la rima, ellos no lo buscaban, pero era una recitación acompañada de música y hay que entender eso, y eso solo lo vamos a poder entender si leemos una antología. Y lo mismo me pasó y fue un descubrimiento fascinante, ya he hablado en otro momento de la antología de poesía china. Y es que en la dinastía Tang uno puede descubrir a partir de las letras de estos antiguos el nivel de contemplación y lo que ellos buscaban transmitir por medio de los poemas, que a diferencia de la poesía o la literatura occidental en general, los chinos lo que buscaban era más bien describir lo que estaba ocurriendo y procurar escenas cotidianas de montañas, de nevadas, del encuentro con el amigo, de lo que está pasando mientras lo estoy esperando, etcétera, etcétera. Es una manera de acercarnos a otra cultura.
sin duda. Fíjense que a mí me gustaría recomendarles la antología personal de Ricardo Piglia. Los libros, como dice Juan Carlos, tienen maneras muy extrañas de llegar hacia nosotros. Esta antología a mí me tocó leerla gracias a que había leído a Piglia durante el tiempo en el que estuve estudiando el doctorado. Piglia padecía en los últimos días de su vida una enfermedad espantosa, esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, él empieza a partir de esta antología personal, con ficción, con ensayos, con conversaciones, con cuentos, va empezando a procesar metafóricamente todas las experiencias que está viviendo desde que estaba sano, desde hasta que se entera que está enfermo y después cómo va viviendo la enfermedad. Y en este mundo de experiencias, él empieza a reflexionar sobre cómo pierde relevancia la memoria personal. La utopía radica en la construcción de un Piglia que es un Piglia que no existe, que es un Piglia personaje, que es lo que Auerbach conoce como la figura. Y esta construcción artificial es aquello que él nos está dejando como herencia. No nos está dejando al Piglia de carne y hueso, sino que nos está dejando al Piglia que él mismo conformó, que él mismo prefiguró. Decía yo hace rato que es labor de muchos de nosotros impulsar a los jóvenes, las jóvenes plumas, ¿no? Y en este caso, aquí está este librito, ¿no? Aquí lo pueden ver, que se llama Nuevas Rutas y está escrito por jóvenes escritores latinoamericanos. Y justamente la intención de esta antología, de cada uno de estos cuentos es, uno, que todos son latinoamericanos. Y dos, la temática precisamente es abordar el colorido mundo de Latinoamérica, ¿no? Entonces, ahí tenemos esa línea que al principio de este programa Juan Carlos ya nos marcaba para diferenciar lo que es una antología precisamente. Entonces, qué interesante con este tipo de textos poder apoyar a nuevas plumas y todos con una afinidad, pero imagínense la diversidad latinoamericana, porque siempre decimos todos somos hermanos, pero no somos iguales, esa es la realidad, ¿no? No es lo mismo el mexicano que el chileno, que el argentino, es más, no es lo mismo el argentino que el uruguayo, así de fácil, ¿no? Entonces, qué interesante tener este colorido a partir de este libro. Y el otro, que también nuestra querida Belevita, aquí trabaja con nosotros en la universidad, ella es croata y nos regaló tanto a Juan Carlos como a un servidor, no sé si hace... A mí también. O sea, si eres Está consentida. Yo iba a decir, a lo fuertísimo. mejor tú no eres consentida, pero sí eres también. Ay, Me da mucho gusto. Este libro que se llama A todos nos falta algo. ¿Qué es lo interesante aquí? Muchos de nosotros sabemos pues la historia que ha vivido Croacia, ¿no? A lo largo de su existencia, entre guerras, fragmentaciones, políticas divididas, la propia división del pueblo, ¿no? Una serie de cosas que han vivido, bueno, tremendas, ¿no? Entonces, qué interesante que a partir del nuevo milenio, el más reciente milenio, encontremos estas plumas también de escritores y autores de propuestas con cuentos, ¿sí? Que tienen que ver con una visión distinta, encaminarse a un mundo distinto a partir del contexto que ha vivido los croatas. Entonces, qué padre que además nos lo regale alguien que es croata, a quien estimamos muchísimo aquí en la universidad. Y por cierto, el autor se llama, espero pronunciarlo bien, Roman Simic Bodrosic, ¿no? Entonces, aquí queda A todos nos falta algo. Cuentos bien fuertes, ¿eh? Una de las antologías que más me han impactado a lo largo de la vida es esta que elaboró Roger Bartra, que se llama Anatomía del Mexicano. Así como nos ha contado Raúl que el gato está muerto, lo que quiere hacer en la compilación que está buscando, reuniendo este libro, es ¿qué es el mexicano? ¿Cuáles son las características que tiene el mexicano? Y Roger Bartra únicamente se dedica a prologar y a introducir el texto donde aparecen personajes como Antonio Caso, Antonini Artois, Jorge Cuesta, Octavio Paz, José Revueltas. Aquí fue donde leí el famosísimo texto este de la raza cósmica de Vasconcelos, porque todos estos autores mexicanos han hablado de la mexicanidad. Y lo que hace Bartra en este extraordinario libro es tratar de aproximarnos a lo que significaría ser mexicano. Qué padre, ese se me antoja. Digo yo que los libros llegan a nosotros por
por las formas más variopintas y las razones más diversas que uno se puede imaginar. Este no lo he leído, pero tengo muchas ganas de leerlo. ¿Y por qué? Porque el título me llamó muchísimo la atención. Se llama Ovejitas Negras. Y digamos, ¿quiénes son estas ovejitas negras? Elena Fortún, nada más y nada menos, Carmen Conde, Marina Romero, Josita Hernán, María Luisa Muñoz de Vargas y Josefina Bolinaga, que fueron 6 poetas españolas que se entregaron mucho a la literatura infantil. Las antologías, también hay muchísimas antologías de cuentos infantiles. Este libro nos lleva a un hermosísimo recorrido en poemas que fueron también dedicados a la infancia. La poesía y las antologías no son para todo tipo de públicos y no necesariamente son para públicos adultos. A veces se nos olvida que el hábito lector se debe de infundir desde la niñez y por eso estas antologías infantiles son tan importantes y pueden adentrar a los chicos en la literatura y llevarlos a leer cada vez cosas más complejas, cada vez cosas más complicadas. Este libro se me antoja muchísimo, Ovejitas Negras. Bien, voy a tratar de abarcar 2 obras en lo que nos queda de tiempo. Por un lado, ya hablaba ahorita Juan Carlos de antologías que tienen que ver con el mexicano. Y a mí me gusta mucho la historia y parte de la historia que me fascina también es la historia de México, precisamente. Y en ese sentido, ya también he hablado de ello, pero me parece que es una antología extraordinaria que está dividida en 3 partes, que lleva el título Érase una vez en México, que es muy padre porque desde el título, ya fíjense lo que estamos aludiendo a un cineasta muy famoso, algunos lo recordarán, Sergio Leone, ¿no? Italiano, que hizo los famosos spaghetti westerns, ¿no? Le gustaba mucho el western norteamericano, pero con estos tintes italianos. Y de él tenemos Érase una vez en el oeste, Érase una vez en América, con Robert De Niro, que es una película fantástica. Qué interesante ponerle entonces a un título de un libro, Érase una vez en México, que hay tanto que abarcar. Y aquí tenemos a 2 autores muy interesantes que nos regalan estos 3 tomos, que son Alejandro Rosas y Sandra Molina, que con mucho picor, con mucho énfasis, claro que en el entretenimiento, pero también en el chisme, nos van contando la historia de México a partir de los sucesos que a todos nos encantaría conocer, eso que nunca nos habían contado los libros de historia, van reuniendo esos chismes, esos momentos de entretenimiento, esas pláticas que nadie conocía, esos momentos muy fascinantes y que de pronto te sientes inmerso en la lectura, ¿no? Entonces, por un lado, ahí tenemos parte de la historia de México desde otra óptica, desde otro punto de vista, en 3 tomos. Y lo otro es, Juan Carlos de hecho trajo este librito que va a estar fascinante, La Palabra Sagrada, antología de José Revueltas, ¿no? Y aquí lo interesante es, en este librito tenemos precisamente la compilación, la antología de relatos cortos de los cuentos de José Revueltas, entre ellos menciono algunos, Dios en la tierra, Dormir en tierra y Material de los sueños, pero particularmente hablar del Apando, que muchos recordarán el Apando por la película de Casals en 1967, protagonizada por Manuel Ojeda y Salvador Sánchez, ¿no? Entonces, pues yo creo que este libro también vale mucho la pena. Bien, ya para ir cerrando también, he aprendido a apreciar a Eduardo Galeano. Ni siquiera recuerdo dónde rayos saqué el libro, pero tiene poco que lo leí, el libro de los abrazos. Y el libro de los abrazos de Galeano es, a ver, finalmente el paseo por toda Latinoamérica, exiliado en algunos Ujú. momentos, y más bien son como pequeñas notas, pequeñas historias de la gente con la que él se iba quedando en este exilio en México, en Argentina, en Chile, y que van desde pintas que encontraba grafiteadas en alguna ciudad hasta anécdotas o notas del periódico. Y yo lo que creía que iba a ser algo bonito, en realidad es algo muy periodístico, es algo bastante crudo y son afirmaciones muy concretas que él mismo va recopilando y va a terminar dándole salida en este libro que él llama De los abrazos, probablemente porque le dieron esos abrazos en el exilio. Finalmente quisiera hacer alusión a otro libro, este lo leí en la secundaria, La canasta de cuentos mexicanos de Bruno Traven. Y Bruno Traven es un personaje que vino a México, ni lo esperaba, ni lo quería, ni lo temía, pero lo terminó admirando en una época muy revolucionaria y hace esta canasta de cuentos mexicanos que
Me da mucha risa porque uno de los cuentos, somos 3 hermanos que nos llevamos más o menos un año cada uno, y lo simpático del asunto es que hicimos una película con base en uno de los textos que están en la canasta de cuentos mexicanos. Pero se nos terminó el tiempo, así que despedimos el programa, por favor. Quiero agradecer entrañablemente porque este es el último guión que escribieron Luis Carmona, Arani Sánchez, Carmen Asensio. Les agradezco mucho y a Kiara Cortés también, que se queda con nosotros. Gracias, como siempre, también en postproducción, Carla Ángeles, Daniela Muñoz y Jocelyn Cabrera, que sin ellas no es posible la realización de este programa. Yo soy Raúl Sanz, nos vemos y escuchamos la próxima semana. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también se despide, no sin antes agradecer a Fabián Gutiérrez, a Sofía Aranca y a Brandon Furley que hacen esto posible, que su vida literaria sea gozosa. Ultimátum. 3 suertes puede correr un libro de versos. Puede ser adjudicado al olvido. Puedo no dejar una sola línea, pero sí una imagen total del hombre que lo hizo. Puede legar a las antologías unos pocos poemas. Jorge Luis Borges.